Hola, hoy vamos a estar viendo el futuro con going to. Vamos a estar viendo el futuro con going to en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Going to, affirmative, negative, interrogative. Vamos a estar viendo primero nuestras estructuras, cómo debemos construir una oración en la forma afirmativa, en la forma negativa y en la forma interrogativa. En la forma afirmativa vamos a iniciar con el sujeto, luego con el verbo to be, luego con going to, luego el verbo principal y por último el complemento. En la forma negativa vamos a estar utilizando primero el sujeto, luego el verbo to be, la negación not, going to, verbo principal y por último el complemento. Y en la forma interrogativa vamos a iniciar con la conjugación del verbo to be según el sujeto con el que se vaya a trabajar en la pregunta. Luego colocamos el sujeto, después going to, de ahí sigue el verbo principal y por último el complemento más el signo de pregunta. Para trabajar con el going to es muy necesario pues recordar la conjugación del verbo to be. Recuerden que es I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Bueno, ahora vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo podemos trabajar con el futuro con going to. For example, por ejemplo, tenemos una oración en la forma afirmativa. I am going to see you tomorrow. Yo voy a verte mañana. Recuerden que el going to significa ir a, ¿sí? Entonces aquí lo estoy utilizando de una manera ya conjugada. Por eso digo, yo voy a verte mañana. ¿Listo? Entonces, miren que en este caso estamos cumpliendo con nuestra estructura sujeto I, en este caso conjugación del verbo to be para I, que sería am, luego going to, luego el verbo, en este caso el verbo see, que es el que estamos utilizando para el ejemplo, y por último el complemento que estamos utilizando aquí, que sería you tomorrow. I am going to see you tomorrow. Yo voy a verte mañana, ¿sí? Si trabajáramos, por ejemplo, con el sujeto you, entonces tendría que ir you are going to. Si trabajáramos con he, tendría que ir he is going to. Si trabajáramos con she, quedaría she is going to. Es decir, que la conjugación del verbo to be depende del sujeto con el que se esté trabajando, pero el going to sería el mismo para todos los sujetos. Al igual que el verbo pues con el que se esté trabajando tendría pues la misma conjugación para todos los sujetos. En la forma afirmativa vamos a estar utilizando el sujeto, el verbo to be, la negación not, luego going to, el verbo y el complemento. Por ejemplo, si voy a negar esta misma oración, me quedaría I am not going to see you tomorrow. Yo no voy a verte mañana, ¿sí? Entonces, I am not going to see you tomorrow. Yo no voy a verte mañana. Como se pueden dar cuenta, este verbo to be no lo estamos traduciendo, pero sí es obligatorio tenerlo en cuenta para la construcción de nuestra oración. Y en la forma interrogativa vamos a iniciar con el verbo to be, como les había mencionado en la estructura, luego por el sujeto, luego utilizamos going to, luego el verbo y por último el complemento. Por ejemplo, am I going to see you tomorrow? Yo voy a verte mañana, ¿cierto? Entonces iniciamos con la conjugación del verbo to be, con la conjugación que corresponde al sujeto con el que vamos a trabajar en la pregunta. Como en esta pregunta estoy utilizando el sujeto I, por eso es que debo utilizar la conjugación am, ¿sí? Entonces me queda am I going to see you tomorrow? Yo voy a verte mañana, ¿sí? Entonces miren que esta misma oración la trabajamos en las tres formas para que ustedes pudieran ver cómo se puede trabajar con la oración en forma afirmativa, negativa e interrogativa y ustedes puedan ver los diferentes cambios que se deben hacer. Bueno, también van a tener en cuenta que el going to se utiliza para un futuro cercano y pues para algo que nosotros ya tenemos planeado. Bueno, entonces espero que les haya servido mucho esta explicación acerca del futuro con going to. Bueno, entonces que estén muy bien. Bye bye.